Este día veremos la derivada parcial de una función. Para introducir ese tema, lo que vamos a ver ahorita es el concepto de parcial. La palabra parcial puede referirse a aquello que no es completo, es decir, que vamos a ir derivando por partes. A lo cual nos referimos de que no vamos a derivar de un solo la función. Las derivadas parciales se usan cuando la función que queremos derivar está definida en varias variables, como el caso de esta función, que está definida en x, en y y en z. 2 en x, 2x menos 2xy más 4yz. Esta derivada lo que hace es ir derivando según la variable. Podemos sacar la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y luego la derivada con respecto a z. El símbolo con forma de D se utiliza para distinguir las derivadas parciales de otras derivadas. Si tenemos la función z igual a 4x cubo y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la sexta, se puede derivar parcialmente como la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y. Observa que en la parte de arriba colocamos lo que es la función y en la parte de abajo va a ir, depende de lo que queremos derivar. Aquí me está diciendo que voy a derivar mi función obteniendo las derivadas de x. O sea que solamente voy a derivar x. Y aquí me dice que voy a obtener la derivada parcial de mi función derivando solamente y. Por lo tanto, cuando derive x, lo que va a suceder es que el término y este coeficiente van a ser uno solo. O sea que sería como un coeficiente. Y se dejarían los términos como coeficiente normal y derivaríamos la letra x. Cuando tomamos la derivada de y, lo que sucede es que las componentes o los términos que tienen x se dejan entonces como un coeficiente y se derivan las otras funciones en términos de y. En otras palabras, para derivar la derivada parcial de z con respecto a x, se aplican las leyes de la diferenciación. O sea que si hay producto, vamos a trabajar con producto. Pero se considera y como constante. Aquí nos dice que para derivar la derivada parcial de z con respecto a y, se aplican también las leyes de diferenciación, pero se considera x como constante. Y trabajaremos con nuestro primer ejemplo. Si tenemos la función z igual a 4x cubo y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la sexta, determinar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces aquí vamos a colocar encontrando la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Se mantendrá fija la letra y, tratándose como constante y se derivará solamente x. Y empecemos con nuestro ejercicio. Entonces la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a derivar cada uno de esos términos. Ahora voy a utilizar la simbología de un apóstrofe para indicar que voy a derivar cada uno de los términos. Esto significa que voy a estar derivando todos los términos. Sería de esta manera. Entonces venimos y como solo voy a derivar con respecto a x, voy a tomar esto nada más. Entonces estos se van a comportar como una constante. Entonces sería 4y cuadrado, me afianzo de la constante por la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Menos, como tengo el término x, entonces voy a derivar toda la función que me quedaría la derivada de x al cuadrado sería 2x. Más, como esta y la vamos a tratar como un número, o sea una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y ahora lo ordenamos. Este 4 multiplica con este 3, entonces sería 12. Lo ordeno por orden alfabético, x cuadrado, y cuadrado, menos 4 por 2, 8x. Y esa sería la derivada parcial de z con respecto a x.
ahí tengo la primera derivada que me pedía el ejercicio. Ahora calculemos o encontremos la derivada parcial de la función z con respecto a y. Esta derivada, lo que haremos es, como es con respecto a y, entonces se mantendrá fija la letra x, tratándose como una constante, y se derivará solamente al término y. Iniciemos con nuestro ejercicio. La derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a derivar cada uno de los términos. Vamos a seguir colocando este apóstrofe para hacerlo más sencillo, que me dice que estoy derivando cada término. Ahora, como voy a tratar de derivar y, entonces voy a mantener fijo donde está la letra x, en este caso acompañado de 4. Entonces voy a afianzar mi constante, que sería esta. Y voy a derivar, vamos a quitar esto, voy a derivar solo esta función, que sería 2y a la 1. Recuerda que se resta 1 a la potencia. Menos, como esto está en términos de x y la x va a ser una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Más este y, estoy derivando con respecto a y, entonces voy a derivar y bajo el exponente, y al exponente le resto 1, me quedaría 5. Quedándome mi derivada, multiplico 4 por 2 es 8, x cubo y más 6y elevado a la quinta. Y esta sería mi derivada parcial de z con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y. Serían las dos respuestas de nuestro ejercicio. Quedándonos de esta manera, la derivada parcial de z con respecto a x es 12x cuadrado y cuadrado menos 8x, y la derivada parcial de z con respecto a y es igual a 8x cubo y más 6y elevado a la quinta. Nuestro ejemplo 2 nos dice, si la función x, y es igual a x a la cuarta y a la octava por coseno de x y cubo, determine la derivada parcial con respecto a y. Esta es otra simbología de la derivada parcial. Entonces vamos a calcular esa derivada parcial con respecto a y, me dice de una sola vez. Entonces, encontrando derivada parcial con respecto a y, nuestra forma de escribirlo sería así: de x, y. Bien, analicemos nuestra función. Tengo este término que está multiplicándose con este otro, por lo tanto voy a tomar como dos funciones multiplicándose. Es un producto de dos funciones. Esta sería una función y esta es otra función. Y como es un producto, significa que voy a aplicar la regla del producto. Entonces la regla del producto me dice que voy a derivar la primera función y dejo la segunda función sin derivar. Más dejo mi primera función sin derivar y voy a derivar la segunda función. Bien, ahí tengo planteada la regla del producto. Ahora derivemos. Como es con respecto a y, significa que la x la voy a tomar como una constante. Entonces voy a derivar esta función y me quedaría x a la cuarta, que afianzo la constante, y la derivada de esto sería, bajamos el 8, y a la séptima. Y escribo coseno de xy cubo. Más. Ahora dejo esta función sin derivar, pero tengo que derivar esta función. Y esta derivada la voy a hacer acá. Coseno de xy al cubo. Vamos a sacar la derivada de esta función. Entonces aquí aplico que la derivada de esto es igual a tener menos seno de u por la derivada de u. ¿Te recuerdas de eso, verdad? Entonces tenemos aquí, ¿quién es u?
u es xy al cubo. Y la derivada de u, como estoy trabajando con las derivadas parciales, entonces tomo esto como una constante y derivo nada más y, que sería 3y al cuadrado. Entonces la derivada de u sería igual a 3xy cuadrado. ¿Cómo me quedaría esta derivada? Me quedaría menos seno de u. ¿Quién es u? Es xy cubo. Y la derivada de u es 3xy cuadrado. Al arreglarlo me quedaría menos, esto pasa adelante de seno, y cuadrado, seno de xy cubo. Y esta expresión la voy a traer aquí. Y aquí tengo la expresión que teníamos. Ahora bien, esto está multiplicándose, no restándose. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar estos signos. Esto lo vamos a bajar. Voy a trabajar con esta parte. Más por menos da menos. 3 por 1 que está aquí sería 3. X por X sería X a la quinta. Y Y por Y sería Y a la décima. Y agrego seno de XY cubo. Y luego aquí bajo toda esta expresión, lo cual también puedo reducir. 1 por 8 es 8, x a la cuarta y séptima, coseno de xy cubo. Y esa sería la derivada parcial con respecto a y de nuestra función.